Cuando uno le toca hablar estos temas de desafíos sobre la obra misionera, uno siempre tiene que evaluar cuál ha sido el comportamiento de uno en estos desafíos. Y yo tengo que confesar que a nosotros, y particularmente a este servidor, le costó mucho entender el desafío de la obra misionera. En la organización con la que yo sirvo, es una organización pentecostal que se llama MISPA. Nosotros confesamos nuestro pecado de no haber asumido responsablemente el desafío de la obra misionera. Sin embargo, Dios nos hizo ver nuestro pecado cuando envió siervos a anunciarnos cuán necesario era que nos vinculásemos, que nos involucrásemos. Y entre ellos envió a un buen amigo, al hermano Federico Finley, que fue miembro de la Misión Nuevas Tribus, que vino a nuestra asociación y nos explicó la importancia de involucrarnos en la obra misionera. Y decidimos, con la orientación de él y de una de nuestras pastoras, enviar nuestra primera primicia, digámoslo así, nuestra primicia, al Centro de Formación Misionero del CFM, allá en Petijoque, y de las cuales una joven, hoy día una dama ya casada, está preparándose para ingresar nuevamente. Después que habían ingresado a la comunidad chiriana, ahora ellos siguen intentando nuevamente ingresar y están a la espera de ser llamados. Oramos al Señor que eso ocurra. Sostenerles a ellos como parte de ese gran esfuerzo forma parte de nuestro arrepentimiento y de nuestro compromiso por la misión. No solo eso, sino también que fue tan desafiante habernos comprometido con la misión, que esto sirvió para que nuestra organización, que apenas tenía un ingreso anual de 6,000 bolívares, en aquel tiempo, hablo hasta el año 2000 aproximadamente, 99, cuando el Señor permitió que yo ocupase la presidencia del movimiento, nuestro presupuesto era de 6,000 bolívares. Y recuerdo, hermano Federico, desafiarnos y algunos de nuestros líderes, pero si tan solo tenemos 6,000 bolívares, ¿cómo vamos a pagar esa capacitación de estas muchachas? Pero recibimos el desafío. Federico nos dijo una verdad que está contenida en la palabra de Dios que no habíamos visto. Cuando uno está comprometido con la misión, Dios está comprometido con uno. Esa es la verdad. Y nosotros vimos multiplicar nuestros ingresos por causa de nuestra fidelidad al compromiso misionero. Al día de hoy, esta pequeña asociación de unas 13, 14 iglesias, hemos podido comprar una oficina en el centro de la ciudad de Maracay. Es una pequeña oficina, pero es nuestra oficina de trabajo. Ahí tenemos la Dirección Nacional de Misiones, el director ejecutivo de nuestro movimiento y este servidor que ocupa un pequeño espacio para el trabajo que realizo para la organización y para el Consejo Evangélico de Venezuela. Y como pastor, pues allí tenemos un escenario que es un pequeño salón de conferencias donde se están reuniendo las personas que están conociendo al Señor en este tiempo. Porque después de haber estado pastoreando durante 4 años, 7 meses y 22 días en Tronconero, entonces decidimos entregar la obra de allí y regresarnos a Maracay y empezar a trabajar con nuestra propia familia, que es casualmente el grupo que estamos atendiendo ahora. Nuestros hijos, algunos sobrinos, amigos de ellos que están llegando a los pies del Señor. Y fíjense cómo Dios ha ido, y todo eso es misión. Todo eso es misión. Y todo es para gloria de nuestro Dios. Saben que en este año pasado, 2013, tuvimos la responsabilidad de ir a representar a Venezuela a una jornada como representante del Consejo Evangélico. Fui designado para representar a Venezuela en el Foro Iberoamericano del Diálogo Evangélico que se desarrolló en Tegucigalpa, Honduras. Y fue todo un testimonio llegar a Honduras por 2 razones importantes. La primera, porque había que participar en esa actividad, y la segunda, porque el Señor quería que este servidor tuviese una aproximación a la realidad del pueblo de Honduras. Fueron unos días bien significativos, pero cuán difícil resultó llegar a ese país. La primera razón era porque no había boletos que nos permitieran llegar a Honduras desde Venezuela.
Tuvimos que hacer arreglos para poder llegar hasta Honduras, y uno de esos arreglos fue mirar la posibilidad de, por medio de una alianza que tenemos y que tiene este servidor con una iglesia en Puerto Rico, tratar de, con la ayuda de ellos en el sentido de que ellos pagasen nuestro boleto desde Puerto Rico hasta Honduras, con retorno hasta allá, para regresar de vuelta a ellos. Sin embargo, costó muchísimo por varias razones. Primero, porque como no conseguíamos boleto, nosotros necesitábamos asegurar nuestra presencia en Honduras, y logramos asegurar un boleto hasta Puerto Rico, pero con la dificultad de que este boleto no tenía retorno inmediato, como era nuestro deseo. Es decir, nosotros tendríamos que estar 43 días fuera del país, porque era lo que había, no había más nada, saliendo el 30 de octubre y regresando el 12 de diciembre. Así que aquí hay un asunto que amerita un sacrificio. ¿Por qué? Porque era explicarle a mi familia, explicarle a mi esposa, que la única manera de yo poder acudir hacia la ciudad de Tegucigalpa era que yo tuviese que ausentarme de casa durante 43 días. Yo quisiera invitar a las esposas que están acá a que se pongan en el lugar de mi esposa. Imagínense que su esposo le dijera a usted: mi amor, tú amas la obra, véalo a la cara. Las esposas que están cerca, miren el rostro de su esposo, que le diga a usted: mi amor, amas la obra, ¿quieres aprobar que yo esté 43 días fuera de casa? Pues sí, ese silencio que usted tiene allí es la clase de cosas que hace que uno lo piense 1000 veces a la hora de contarlo. Así que yo fui a mi oficina y le dije a la señora de la agencia de viaje: sosténgame allí entre 1 y 2 horas esa posibilidad de Puerto Rico, déjeme ir a mi oficina para hacer unos arreglos. Primero, llamar a mi esposa y consultarle. Segundo, llamar a Puerto Rico y verificar si contaría con la aprobación de ellos de ayudarme a comprar el boleto, y luego de retorno sostenerme por 30 días más allí con ellos. Y número 3, se requería que el pastor Olson estuviese de acuerdo a que yo fuese bajo esas condiciones. Así que no era nada fácil. Después de haber orado, levanté el teléfono y le dije a mi esposa, Ceci, ella se llama Cecilia, cuando yo quiero conseguir algo con ella le digo Ceci. Así que atención las esposas, ese es el secreto. Cuando sus esposos ponen su diminutivo por delante, ahí viene una petición por el camino, una petición comprometedora. No intento descubrir, son estrategias, hermano. Entonces le dije a mi esposa: Ceci, tengo un problema. ¿Qué pasó? Mira, tú no sabes que se puedo ir a Honduras, pero tenemos un problema, no hay un vuelo directo. Yo tendría que haberlo tomado directo desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre y regresar a Venezuela. Así que no se puede. Pero sabes, si se hace por Puerto Rico es posible. ¿Tú estarías de acuerdo? Solo que fíjate, salgo el 30 de octubre y regreso el 12 de diciembre. Y dije: caramba, hace bastante tiempo. Me dijo: pero tú tienes que ir a Honduras. Eso es bien importante. Yo le doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado, porque sabe, no es la primera vez que yo me ausento por esa cantidad, o sea, es primera vez que me ausento por esa cantidad de días, pero siempre he tenido su aprobación y su compañerismo en términos de 4 semanas. Por lo menos un mes he estado fuera de casa. 2 veces al año yo cumplo ministerio en Puerto Rico, y ellos y ella me apoyan. En septiembre, antes de yo ir al segundo viaje, ella va conmigo a esa iglesia, y es un tiempo para que la iglesia le ayude, le anime y le muestre lo que nosotros hacemos cuando yo estoy con ellos. Así que ya tenía la primera aprobación. Ahora me tocaba llamar a Puerto Rico. Hablé con la secretaria porque no pude conseguir a los pastores. Le expliqué: hermana Marixa, necesito resolver un problema, no tengo forma de llegar a Tegucigalpa desde Venezuela, pero podría hacerlo desde Honduras.
Y la razón es que esta iglesia hace ministerio en Honduras. El pastor principal de esta iglesia ha desarrollado unas 5 iglesias en ese país y ha consolidado un orfanato en ese país. Así que recordé cuando tenía la problemática de no poder ir directo, que por Puerto Rico yo podía ir, y por eso pensé en ellos. Los llamé, les hice la consulta. Ella me dijo, llame en la noche para el culto de oración, nosotros le vamos a responder. Yo le dije, no, Marixa, no puede ser en el culto de la noche, porque yo tengo máximo 2 horas para confirmar el boleto. Pero te digo 3 cositas a considerar. 1, no es obligatorio. Dígale a la pastora que si no hay recursos para apoyar el boleto, que no se preocupe. Y si hubiera los recursos y no hay la manera de sostenerme durante 30 días en la iglesia, dígale que no se preocupe de igual manera. Yo lo sabré entender, que esa es la voluntad de Dios. Entonces llamé a la hora siguiente y ella me dijo, la pastora dijo que se viniera. Vamos a cubrir todo lo que usted necesita hacer. Así que ya tenía una segunda aprobación. Ahora tocaba el pastor Samuel. Pastor Samuel, no se puede volar directo, solo hay estas opciones. No tenemos todos los recursos porque comprando el boleto de Puerto Rico, que ya era bien costoso, ¿y con qué lo vamos a pagar? Esa fue su única objeción. Yo le dije, hablé con algunos pastores nuestros y están dispuestos a apoyar si usted aprueba la compra del boleto. Ah, bueno, falta una pequeña porción, y si usted me apoya, él puso la otra porción que faltaba, fuimos, compramos el boleto y estábamos listos para salir. Así que tenía a Ceci con su aprobación, tenía a Puerto Rico, a la iglesia de Arecibo con su aprobación, y tenía ahora al consejo aprobando una ausencia por 43 días. Hermanos, cuando llega el momento del viaje, faltando unas 2 horas, yo estaba en el área de espera y aconteció un incidente. Un hombre que, una de estas máquinas que se encarga de levantar los cofres estos donde van las comidas, golpeó el fuselaje del avión y le abrió un boquete al avión. Así que vinieron a informarnos, el gerente de la aerolínea, que no podría haber viaje a Puerto Rico porque el avión que estaba destinado para hacer ese viaje se había averiado. Todo el mundo empezó a gritar, la gente que tenía conexiones. Yo oí aquello, saqué mi teléfono, llamé a mi esposa y le dije, Ceci, llama a Puerto Rico, informa a los hermanos que no voy a llegar a la hora. Dile a ellos que hay una problemática así, le estuve explicando. Y comenzaron los hermanos en Puerto Rico a orar, los hermanos en Venezuela a orar para que el Señor resolviera ese asunto. Nos ofrecían un vuelo al día siguiente, para la mañana siguiente, pero a esa altura nosotros perderíamos todas las conexiones y no habría manera de poder llegar. La gente comenzó a orar. Como a la hora apareció el gerente de la aerolínea diciendo, saben, hay una posibilidad, y es que envíen un avión desde Puerto Rico para Venezuela para llevárselos, pero eso no es seguro. Y yo, hermano, me aferré a aquella palabra de aquel hombre y llamé a mi esposa, dile que hay una posibilidad a todos los hermanos que estén orando por esto, y lo hicieron. Y a la vuelta el hombre vino a la hora siguiente y nos dijo, va a venir un avión, no va a venir temprano, pero va a venir un avión para llevárselos. A las 7 de la noche llegó el avión, a las 9 de la noche salimos de Venezuela, a las 10:45 llegamos a Puerto Rico y a 1:15 yo estaba entrando a la casa de mis colegas pastores en Puerto Rico para recibir un sobre para llevar unos papeles, unos documentos para la compra de una propiedad en una población de Honduras llamada Olancho. Ahí se va a levantar una casa para el Señor y se requería llevar esos documentos y un dinero para el sostenimiento de la negociación, y además recibir ropa, porque no lo conté en la mañana, mi maleta estaba totalmente mojada, toda se había mojado la ropa, y yo llevaba un portatraje porque nos habían pedido llevar un portatraje, unos trajes, porque íbamos a tener 2 cenas, una cena con el presidente del país y la siguiente noche una cena con el alcalde de la ciudad de Tegucigalpa. Así que gracias a Dios que me llevé eso conmigo arriba, porque si no aquello se moja también y hubiese sido un tremendo paquete.
Hermanos, a esa hora, 1 de la mañana, empezar a secar ropa, a buscar una maleta, meter lo que necesitábamos, correr, porque a las 3:30 llegó el mismo hermanito que me esperó desde las 4:30 hasta las 11:30 que yo salí del aeropuerto, de la tarde. Cuánta fidelidad, hermanos. La obra del Señor requiere de gente así, gente fiel. Él solo recibía las noticias de tercero, que se espere allí, Él va a llegar. ¿Y si no hubiese llegado? Pero Él esperó. Este es un hombre que desde que yo estoy viajando a Puerto Rico se encarga de buscarme al aeropuerto y llevarme a mi casa, a la casa donde yo llego. Digo mi casa porque ya yo me siento benedicteño, ¿sí? Venezolano con puertorriqueño. Sí, es porque han sido tantos años que tengo trabajando con ellos. Estos pastores hacen misiones en Honduras. Al permitirme llegar a Honduras, cumplí mi agenda con el FIDE, ahora cumpliría mi agenda con la iglesia. Me enviaron a una comunidad que está a 4 horas de Tegucigalpa y allí comencé a hacer durante unos 7 días ministerio con ellos. Fue una experiencia única porque me mostró una realidad que yo no había visto. Y quiero adelantarles que esta actividad de Honduras no era inicialmente para Honduras. Esta actividad era para el Paraguay. Pero el representante del Paraguay se enfermó y como consecuencia la gente de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras, tomó el desafío de armar el evento en 3 meses. Y lo pudieron hacer. Y nosotros pudimos llegar a la actividad. Ahora, ¿dónde los quiero llevar con este testimonio? Los quiero llevar a una porción de la Escritura que revela claramente el gran compromiso al cual Dios nos llama. Cuando hablamos de la misión, cuando hablamos del servicio, cuando hablamos de la devoción a nuestro Dios, se amerita que nosotros oigamos la demanda de Dios para nosotros, donde no hay ningún tipo de confusión, porque servir a Dios implica pasar por dificultades, implica servir en medio de escenarios de incertidumbre. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso? No importa de qué tamaño sea la incertidumbre, es decir, que usted no sepa qué es lo que va a pasar. Si Dios está en el asunto y la misión es un asunto que es de Dios, Dios va a pelear por nosotros y Dios va a hacer lo que sea necesario. Pero Dios necesita que nosotros tengamos claridad acerca de lo que es su demanda para nosotros en el servicio, en la obra, en la misión. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, vamos a encontrar versos 20 al 26 y nos vamos a abocar específicamente a los versículos 25 y 26. Queridos hermanos, la misión es una de las tareas más honrosas que Dios le da a los hombres y mujeres que le obedecen. Y sabe, es una de las cosas que más el enemigo quiere atacar, quiere impedir que se realice. Y para eso busca cualquier tipo de triquiñuelas. Usted sabe lo que significa. Yo no sé si usted puede imaginarse que cuántas operaciones aéreas existen en Maiquetía al día, y que ese día el avión que va a ser utilizado para transportar hacia la ciudad de San Juan haya sido el único avión que recibió la avería en ese lugar. Es una cosa increíble. Todo el mundo al que yo les decía me decía, pero qué extraño, eso es la primera vez que pasa. Yo, bueno, pero pasó. Porque cuando se trata de intentar detener los planes y propósitos de Dios, pues si el enemigo tiene que reventar un avión para que usted no vaya, lo va a hacer. El asunto es si nosotros nos quedamos con eso como el obstáculo. Ah, mira, ya pasó, no voy. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea,
y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre... ¿Puede repetir esa última sección? Mi Padre le honrará. Esto es hermoso. Este pasaje es interesante porque es el momento, se circunscribe en el hecho de las fiestas de la Pascua. Se circunscribe en el hecho de que el Señor había resucitado recientemente a Lázaro. Así que en la celebración de la fiesta de la Pascua y el comentario generalizado de que había habido una resurrección, pues la figura de Jesús era una figura gigante. Todo el mundo quería acercarse a Él. Estos griegos que habían venido para participar de la fiesta también habían manifestado su deseo de acercarse a Jesús y conversar con Jesús. ¿Qué cosas hubiesen querido ellos conversar con Jesús? La Biblia no nos aclara qué cosas querían conversar con Jesús, posiblemente acerca de su sorpresa, de los testimonios que han oído en torno a su figura, en torno a su ministerio, en torno a su acción. Pero ¿sabe? Jesús no los recibió. Jesús hizo todo lo contrario de haberlos recibido en forma privada. Dio una clase de discurso que todos los que estaban allí lo pudiesen oír. Así que para atenderlos a ellos, me imagino que el Señor dijo: si ellos vienen para oír hablar acerca de la resurrección, ahora van a tener que oír hablar primero acerca de la muerte, y con la muerte la resurrección del Hijo del Hombre. Por eso es que en el versículo que relata la acción la acción donde Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, Jesús está adelantándose a cualquier inquietud de parte de los griegos y de parte de sus discípulos en relación a si ya era el momento. Jesús está aclarando: ya es el momento. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre habrá de ser glorificado. Y todos sabemos lo que Jesús está diciendo. Las implicaciones del ha llegado la hora es una realidad en la vida de Jesús. Ya ha llegado la hora. Esta expresión de Jesús es una expresión que la cierra con el ejemplo del grano de trigo que cae en la tierra. Si el grano de trigo no muere, no pasa nada. Pero si el grano de trigo muere, pasará que va a dar mucho fruto. Y ese grano de trigo era la vida de Jesús. La vida de Jesús por causa nuestra. Su vida que Él entrega. Su vida que Él pone. Y Él le da un tono hermoso cuando dice: yo tengo el poder para poner mi vida por ustedes. Así que ya había llegado la hora de poner su vida por nosotros. A los discípulos, y es a ellos a quienes se dirige, versículos 25 y 26. Y he oído a los griegos también, porque los griegos están oyendo el discurso. Versículo 25: el que ama su vida, la perderá. ¿Cuánto apego hay en la vida de los discípulos? El que ama su vida en este mundo. ¿Cuánto apego hay en la vida de los discípulos en este mundo? ¿Cuánta atracción ejerce el mundo hacia los discípulos de Jesús? ¿De qué manera esta atracción nos desvía del propósito de Jesús para nuestras vidas? Pero ojo, la hora llegó. Jesús fue crucificado.
Jesús fue sepultado. Jesús resucitó con poder y gloria. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ustedes y por mí. Jesús está intercediendo para que su iglesia recupere la conciencia permanente de que ella tiene un propósito divino y espiritual. Recuperar esa conciencia y ese propósito divino requiere que los discípulos tengan una concepción de la vida en el sentido de que ellos están aquí para un propósito. Y si no han entendido el propósito, entonces estamos apegados a la vida de este mundo, con todas las implicaciones que eso tiene, y eso ya de por sí genera un sopor en nuestra vida que no nos permite distinguir qué es lo que realmente somos, si somos sus discípulos o qué es lo que somos. Pero quiero decir que el Señor aclaró para nosotros que nosotros no éramos sino extranjeros en este mundo. El apóstol Pablo lo aclara muy bien. Extranjeros. Usted dice que es cristiano y donde usted esté, la gente dice, este es raro. ¿Verdad que sí? Yo le estaba preguntando a Adrián, ¿tú entiendes lo que están diciendo los hermanos España? ¿Cómo? Sí, yo sé, pero es que he oído que lo mencionan en su lenguaje original. Por favor, ayúdenme. Eñapá, gracias. ¿Tú entiendes lo que dicen los hermanos Eñapá? Me dice, algunas palabras, algunas cositas, es verdad. Y entonces, entre ellos mismos, no hay una comprensión exacta de lo que se están diciendo. Entre nosotros mismos, junto a otras culturas, nos miran a nosotros como extraños. Ahora, nosotros y nuestra ciudadanía no es de esta tierra, pero nosotros queremos estar apegados a esta tierra y a los valores de este mundo. Resultado, la misión se ve estorbada por una razón, lo sigue diciendo el versículo siguiente. Con las consecuencias del versículo 25 en relación con amar la vida en este mundo, que se pierde. Pero ¿cómo podemos hacer para invertir ese proceso? Continúa diciendo el versículo, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la... Amén. ¿Puede decir eso conmigo? El que aborrece su vida en este mundo, para siempre la guardará. Óigaselo diciendo. ¿Puedes repetirlo de nuevo? Vamos a ver. Dice, y el que aborrece su vida, repita después de mí, y el que aborrece su vida, siga. Para vida eterna la guardará. ¿Qué será esto de aborrecer? Pues no lo vamos a entender muy claro si pensamos que está bien, no sirve para nada. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. ¿Sabe por qué no estamos hablando de eso? Porque yo he visto testimonios de personas que han puesto su vida para la causa de Jesús y la han entregado íntegramente. Pese a sus dolencias, pese a sus enfermedades, tienen una disposición al servicio en Cristo. Y quiero señalar a los que son, los que están en la misión, saben esto que yo voy a decir. El apóstol Pablo, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, le da una palabra de ánimo a los hermanos en esta iglesia. Vaya conmigo al capítulo 14 del libro de los Hechos. Es muy rápido, verso 21 en adelante. Les dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Les dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les dijo? Es necesario, les dijo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
La Nueva Versión Internacional dice: es necesario pasar por muchas dificultades. A Pablo lo habían apedreado en ese pueblo, en esa comunidad. Había salido huyendo para que no lo mataran. Había pasado naufragios y cosas. En el futuro le esperaban ese tipo de eventos. Pero en este momento Pablo tiene claridad de que servir al Señor tiene implicaciones de grandes dificultades. Como la dificultad de tener que separarse por 43 días por la causa del Señor, por ejemplo. Ahora que regresé a casa, hablé con mi esposo y le dije: ¿cómo te sentiste estos 43 días? Me dijo: creo que voy a tener que reconsiderar ese tipo de decisiones. Y sabe que eso no lo conté esta mañana. A la primera semana después de haberme ido, estaba estacionada, estaba llegando a una esquina para caminar hacia su trabajo, y un hombre se comió la luz. Y ya dice ella que gracias a Dios no había acelerado un poquito, porque si no, le hubiese dado una clase de choque del lado del conductor que lo hubiese matado. Tan solo con los ganchos del camión arrancó toda la trompa de la camioneta nuestra, iba a decir la guagua nuestra, de la camioneta nuestra. Le arrancó toda la trompa, hermanos, y tuvo la camioneta 4 semanas en un taller. A todas estas yo no sabía nada. Hasta que yo regreso de Honduras a Puerto Rico, que ella me llama. Me dice: ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Y yo tengo que decirte una cosa. ¿Qué te pasó, Ceci? La camioneta la desbarataron al frente. ¿Y tú estás bien? Estoy bien. El hombre se dio a la fuga. No consigo los repuestos, no tenemos carro para cuando vengas. ¿De dónde surgen esos ataques? Esas dificultades. Por estar en la misión. Por estar en la misión. Ustedes no se dan cuenta la trampa del enemigo. Genera toda clase de situaciones para desalentar. Tuve que tomar el teléfono y orar por ellas. Así vamos a orar. Y en la noche llegar a la iglesia y hacer un clamor a favor de ellos en Venezuela, el corazón partido. Un pie allá y otro pie aquí. Pero ¿saben? Estamos convencidos de que valió la pena. Esa es la situación. Jesús le está diciendo a sus discípulos: y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Queridos hermanos, el servicio al Señor implica grandes dificultades. Así que yo no entiendo este evangelio que se predica: venga Cristo para que no tenga problemas. Todo lo contrario, venga Cristo para que aclare sus problemas y trate de resolverlos. ¿Sí? La misión implica eso. Ahora, vayamos al versículo 26 rápidamente. Fíjense lo que Jesús le dice a sus discípulos. Una vez que los discípulos entienden que es necesario aborrecer su vida en este mundo para poder ganar la vida eterna, dice, para vida eterna la guardará. El versículo 26 dice: si alguno me sirve. Quiero preguntar acá: ¿cuántos quieren servir al Señor? Amén. Levanten su mano. Déjenla arriba. Esto que yo lo hago, esto que voy a hacer no es un asunto, le va a causar gracia, pero es verdad. Señor, tómales una foto. Sí. Tómales una foto con la mano bien alta. Gracias, hermano, puedes bajar la mano. Sí, porque Jesús está contando ¿con quién? Con nosotros. Así que a ustedes, porque es a sus discípulos a quien Él está hablando, les está diciendo: si alguno me sirve. Y nosotros, como este es un sí condicional, Jesús espera que los que levantaron la mano hayan tomado este desafío seriamente. Porque muchos levantan la mano, pero ¿cuántos son los que quieren ir? Ahora, antes de seguir con esto de ir, yo quiero decirles que esta mañana se me quedó esta porción que no la pude leer porque se me quedó traspapelada. Pero hoy la traje porque esta era para ustedes. Esto lo están grabando.
Entonces se lo muestran a los demás. Cortan y pegan ahí. Eso es, cortar y pegar. La tercera carta de Juan, hay un libro que nos entregaron los amigos allá en el movimiento de Lausana, en Ciudad del Cabo, que es en idioma inglés, que lo escribe alguien de apellido Wright. Y en este libro, por cierto que había muchos tirados de papeleras, porque los latinos que no hablan inglés toman los materiales que les obsequian, y como les crea mucho peso y no les gusta cargar este tipo de cosas porque no lo entiende, un amigo de Guatemala me dijo, no, yo para qué lo voy a llevar si eso no se entiende, ¡pum!, a la papelera. Pues yo pude agarrar todo lo que pude. Lo vas a botar, dámelo, y lo metía por abajo de mi maleta. Lo vas a botar, dámelo, lo metía abajo de mi maleta. Y pude traer lo que pude traer, lo distribuí. Es un excelente material para explicar la importancia de la gente de la misión, de la gente de Dios, la gente que Dios está trabajando para que entienda el significado de la misión. Pero este amigo, yo en mi español, en mi inglés, more or less, me ayudan allá, por favor, eso. Y con un diccionario que cogí, empecé a buscar qué era lo que estaba enseñando este hombre en la tercera carta de Juan, porque me pareció muy importante. Y miren lo que él dice. Él está hablando de la tercera carta de Juan, esa que es tan apedreada con aquello de que espero que estés en prosperidad como tu alma está en prosperidad, y la gente quiere asumir eso como que Gallo tenía mucho dinero y Juan le está diciendo sobre eso. En realidad eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver es con la fidelidad, el compromiso, el apego a la verdad y a la verdad bíblica. El apóstol Juan está encomiando a Gallo por su fidelidad a la palabra, por su compromiso con los que están en la misión. Y este hermano Wright describe características de la tercera carta de Juan en el versículo 5 de estos hermanos a quienes Juan se está refiriendo en Gallo. Su compromiso por esos hermanos. La palabra para esos hermanos es adelphoi, que es un término que incluía a hombres y mujeres, y en algunas traducciones les llama amigos o colegas. Estoy hablando del versículo 5 de la tercera carta de Juan. Y allí la pregunta es, ¿quiénes son estos hermanos a quienes Gallo está ayudando? ¿Sabe quiénes son? Misioneros. ¿Y saben cuáles eran las tareas de estos misioneros? Y él hace una descripción de estas tareas. Dice, estos misioneros eran misioneros itinerantes, no eran personas que estaban haciendo viajes itinerantes de carácter comercial, no eran personas que les gustaba simplemente viajar, no. Hemos visto muchos, y creo que el hermano Geo puede dar un resumen de eso, sobre muchos que van a jornadas misioneras a otras naciones y pasan más tiempo en los shopping que en las actividades para las que son invitados. ¿Verdad, hermano Geo, que eso nos ha pasado? Con vergüenza tenemos que decirlo. Pero lo que van no es. Se incluye a estos misioneros itinerantes, y miren quiénes servían como hermanos que hacían la labor de misioneros itinerantes. Y mírese reflejado usted en la invitación de Jesús. Escuchen, eran personas comprometidas con el ministerio evangelístico. Alguien que tenga el don de hacer mimo, teatro, y convertir este don en una posibilidad de dar un significado evangelístico y presentar un mensaje evangelístico a través de estas herramientas. Eran personas que estaban comprometidas con la plantación de iglesias. Eran personas ocupados en la enseñanza. Eran personas que estaban construyendo estructuras de liderazgo local en las comunidades donde se encontraban. Eran personas que estaban trabajando en redes con diversos ministerios. Eran personas que estaban llevando y trayendo noticias a través de cartas o noticias que eran orales a las iglesias que iban visitando para animarlas, para fortalecerlas. Eran personas que estaban compartiendo recursos, llevando recursos
así como la iglesia de Jerusalén recibió de los hermanos de Filipos aquel recurso económico por causa de aquella situación que vivieron de hambre, pues trasladar los recursos era una manera de misionar también. Y aquí hay personas que pudieran estarse preguntando, ¿en qué yo podría servir? Llevando una noticia, o llevando a alguien que entregue una noticia, o colaborando para que una red de ministerio funcione y puedan servir en iglesias que se están plantando o en comunidades tribales donde se está haciendo un trabajo. Miren lo que este hermano en Ñapá nos decía: él solo no puede ir, pero él espera que alguien vaya para ayudarle. ¿Qué le parece? Estas personas eran personas que estaban llevando preguntas a los ancianos de las iglesias y viniendo para atrás con las respuestas al grupo de hermanos que les enviaban. Estas personas eran personas que estaban corrigiendo falsas doctrinas donde se las encontraban. Y estas personas eran personas perseverantes y comprometidas con la misión. Así que cuando Jesús está haciéndonos la invitación en esta tarde, nos está diciendo: si alguno me sirve, sígame. No podemos servir sin seguir. El seguir a Jesús implica, el servir a Jesús implica seguir. La Nueva Versión Internacional lo expresa de esta forma, dice: quien quiera servirme debe seguirme. En otras palabras, es un mandato. Todo el que se llame servidor tiene que ser un seguidor. Usted puede decir: yo amo al Señor, yo sirvo a Cristo. Muy bien. ¿Dónde lo estás haciendo? Bueno, no estoy muy claro todavía. Entonces, revise eso. Una de las cosas que yo le pedí a mis hermanos de la mañana era: hagamos un balance en lo que ha sido nuestra vida el año 2013 en torno al servicio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos llevó el servicio al Señor? Y si no nos llevó a ninguna parte, entonces añádale este año la siguiente responsabilidad del servicio: es seguirle. Y usted se puede poner de pie en algún momento de esta semana, de estos días, e ir al cuerpo pastoral de la iglesia y decirle: ¿sabe? Yo he estado pensando que yo pudiera colaborar en esta área en la misión, y estoy seguro que usted va a ser bien recibido como recurso para Dios en ese objetivo que usted se proponga. Pocos fueron. ¿Quién dijo amén por aquí? Qué bueno. Sería bueno que todos dijésemos amén. ¿Sabe la forma como podemos ayudar animando a otros? Jesús le dice a sus discípulos: si alguno me sirve, sígame. Yo comenté y les comento el testimonio del pastor Ramón Meléndez. Ramón Meléndez es el colega pastor con el que yo sigo en Puerto Rico. Él me enseñó dos cosas bien significativas que quiero compartirlas con ustedes. La primera cosa que me enseñó es que yo estaba diciéndole: mire pastor, es que para yo ir a Honduras, porque mire, me llama la atención que yo regreso de Honduras a la iglesia, estoy en la oficina pastoral y paso a la biblioteca de la iglesia, estoy allí mirando la cosa, la oficina de los pastores, perdón, en la oficina, en la biblioteca de los pastores, abro el closet donde están los libros, y de todos los libros que había, saqué un librito. El librito se titulaba Con Centroamérica en el corazón. Y a mí me llamó la atención porque Dios hizo conmigo algo en Honduras que yo no fui a buscar. Intencionalmente yo no lo fui a buscar. Pero yo quedé prendado del trabajo, de desear hacer un trabajo con esos hermanos en ese lugar. Y mire, las cifras de ellos son muy alentadoras. El 35% de la población en Honduras son cristianos. Eso es un número bien alto, muy alto. Y me pueden regalar un poquito de agua.
Pensando en eso y viendo las necesidades del pueblo donde yo estuve, yo regresé a Puerto Rico y le dije al pastor: pastor, a mí me gustaría hacer misiones en Honduras, pero voy a orar al Señor para que me lo confirme. Y él me dijo: ¿sabes una cosa? Muchas veces habría que explicarse cuando los compromisos son tan ciertos, porque fíjate, nosotros mandamos un equipo pastoral para hacer la obra misionera en Honduras. Cuando hicimos eso, gracias hermano, disculpen, cuando hicimos eso, el equipo pastoral, el equipo misionero que enviamos fracasó en su intento. Habíamos dejado unos compromisos con el gobierno, con la alcaldía de Honduras, de que en ese lugar, en una alcaldía de Honduras, que en el lugar donde ellos habían decidido comprar el terreno, levantarían un orfanato. Porque ¿saben una cosa que descubrí en Honduras? Lo vi en muchos rostros de hijos. ¿Saben ustedes que Honduras es un país muy pobre? 400 lempiras son menos de $20 semanales para un obrero no calificado. Eso es bien poco. Muy poco. Y muchos padres se han ido a los Estados Unidos a trabajar y han dejado a sus hijos en manos de sus abuelos. Estos padres, la mayoría de ellos en Estados Unidos terminan separados, uno con una pareja y otro con otra pareja. Entonces los muchachos en el medio, simplemente receptores del recurso económico que sus padres, si es que no se olvidan de ellos, les envían. Yo hablé con unos cuantos jóvenes y lo que noté en su alma, hermanos, era el dolor de sentirse abandonados. Es algo duro. Y yo dije: hay que hacer algo con estos muchachos. No estoy diciendo que la iglesia hondureña no esté haciendo algo por ellos, solamente estoy diciendo que yo recibí ese impacto en mi vida. Entonces le estoy diciendo al pastor esto y él me dice: ¿y sabe lo que yo tuve que hacer? Como los hermanos fracasaron, yo tuve que venir a mi iglesia, renunciar a mi posición pastoral e irme a cumplir, porque lo menos que yo quería era que el nombre del Señor quedara en balde por causa del incumplimiento de los primeros misioneros que enviamos. Y me fui a Honduras y me dediqué a trabajar en Honduras con apoyo de la iglesia. Levantamos el orfanato y hemos levantado 5 obras en los años que tienen desarrollando misiones en Honduras. Una de esas obras está en la frontera con El Salvador, que era donde yo había estado, y están de camino a Guatemala. Saben, Honduras presenta un escenario increíble, porque Honduras es el centro de Centroamérica. Por eso el librito, cuando lo leí, que eso no se lo conté esta mañana, después de mi tiempo devocional yo me ponía a leer un rato el libro, hermanos, y cada testimonio de aquellos misioneros era como un golpe en mi estómago. ¡Buf! Allí encontré una frase que decía: los misioneros son los aristócratas de Dios. Atención, los hermanos allá. Los misioneros son los aristócratas de Dios. Y yo dije: oh, no puede ser. Ahora sí es verdad. Cuando el pastor salía en la mañana para compartir conmigo hacia nuestras tareas pastorales, las lágrimas, creo que hice un ejercicio bien importante de catarsis durante esos días, porque el Espíritu de Dios tomó cada ilustración efectiva que ellos mostraban para mostrarme que hay algo en Honduras que hay que hacer. Por eso el día de ayer me reuní con el equipo nacional de misiones y desafié a los jóvenes de nuestro movimiento. ¿Y por qué no desafiarlos a ustedes también? Si podemos hacer alianzas y redes. ¿Por qué no pensar que ahora también podemos hacer misiones afuera, en lugares donde están esperando una mano de los que sirven al Señor, de los que siguen al Señor? Y nosotros hemos atendido ese desafío, y en el mes de julio un equipo nuestro se conformará, se está empezando a conformar ya, para ir con el equipo que viene de Puerto Rico y empezar a trabajar con ellos en una alianza. Ellos tienen la experiencia de estar en el campo, nosotros vamos a trabajar para aprender de ellos, y luego nosotros vamos a caminar para ayudar en la fundación de iglesias.
No estoy pensando que MISPA, que es la organización con la que yo sirvo, diga, tenemos una misión internacional. Habrá que decirlo en algún momento, pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario es ayudar a la iglesia que está establecida ya con estos recursos. Gente que vaya, que lleve palabras, gente que vaya y ayude, gente que vaya y nutra a la iglesia hondureña, le dé ánimo a la iglesia hondureña para que sigan trabajando mucho, porque la violencia y la criminalidad de allí, hermanos, es muy alta, muy dura. En una comunidad donde me quedé a dormir, me decía el pastor, mire hermano, en este lugar las maras tienen un cobro de algo que llaman impuesto de guerra. ¿Impuesto de guerra? ¿Qué es eso, hermano? Dice, bueno, es la manera como obtienen el dinero para mantenerse activos y en armas en contra del gobierno. Así que los taxistas, los bodegueros, los supermercados que estén en esas barriadas tienen que, para poderse mantener, pagar un impuesto a las maras. Las maras son los grupos armados, son los que están al margen de la ley. Así que no es nada fácil. Eso prevé dificultades, pero yo no estoy diciendo que va a ser algo fácil. Yo estoy creyendo que como hay que ir a la comunidad de los hermanos Eñapao, donde los hermanos yeguanas, hay que ir donde Dios nos permita ir. Y todo eso implica, ¿qué? Dificultades. Ahora, el Señor no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, ¿o sí? No, levanten la mano los cobardes. No. Levanten la mano los valientes. Amén. Los valientes del Señor. Ajá. Otra foto, Señor. Otra fotografía. Jesús, la segunda verdad que me enseñó el pastor Meléndez, no fue solo que él tuvo que ir sin haber sido llamado directamente por Dios, había que ir a cumplir. Cuando hay una necesidad hay que atenderla. La segunda cosa que me enseñó es un hombre enfermo con múltiples cosas en su salud, de salud. ¿Cómo es que se llama la enfermedad? A mí se me olvida. Epilepsia, gracias. Epiléptico, problemas del corazón, diabético. Tiene que tomar unos medicamentos para controlar la epilepsia que son poderosos. Me contaba el otro día que una hermana le dijo, hermano, esa pastilla, usted la toma y le causa mucho sueño. Me causa un sueño tremendo, pero él así hace el trabajo. La hermana se tomó un cuarto de esa pastilla y tuvo un día completo durmiendo. Así que tiene un efecto poderoso en la mente de las personas, en su sistema nervioso. Pues este hermano me comentaba de su experiencia en la frontera con Haití. Cuando comenzó a experimentar esta dolencia, él estaba en la guerra de Vietnam. Cuando comienza a vivir esa experiencia, lo mandan a Puerto Rico a morirse. Y le dicen que si tiene una novia, que le explique a su novia que a él le quedan 10 años de vida. Y él llegó a Puerto Rico y le dijo a lo que era su novia, dijo, Ani, me dijeron que me viniera a Puerto Rico y que esperara la muerte. 10 años me dan de vida y que te dijera que si te casas conmigo te vas a quedar viuda en 10 años. Pero parece que Ani estaba enamorada de él porque todavía están juntos. Eso hace ya unos cuantos lustros. Y confiaron en Dios y Ramón sigue vivo. Las obras del movimiento con el que él sirve son las obras que hoy día han dado muchas nuevas obras en República Dominicana. Y ahora, con todos esos golpes de sus caídas en esa frontera donde él estaba, con todo lo recrudecido de sus morados, de sus golpes no tratados, a una edad mayor, 66 años, 67 años, pues este don ahora está recibiendo los impactos de esas caídas, de su cáncer de próstata. Ahora estamos orando porque le han encontrado alguna normalidad subpituitaria. Pero sabe, el 29 de este mes va a estar en Honduras porque él se hizo ciudadano hondureño para presidir el movimiento hasta que el liderazgo esté sólido, para que el liderazgo asuma el compromiso de la obra nacional. Y cuando usted ve a ese señor con un bastoncito en el aeropuerto, yo digo, pastor, a mí me volvió loco el viaje de regreso, porque era salir desde Tegucigalpa hasta, ¿cómo era la cosa? De Tegucigalpa a Costa Rica, había que aterrizar ahí, bajar pasajeros, montar pasajeros, había que volver a despegar, llegar a Panamá, sentarse a esperar, hasta que llegara la hora siguiente, las 2 horas para el vuelo hacia Puerto Rico. Y yo me puse a pensar en ello y dije, yo estoy cansado. El pastor Ramón, cansado.
Y él me cuenta, sabes, cuando estaba en la frontera con el Haití, una noche que me dio un ataque de esos, yo agarré una silla, la puse allá al frente y me senté de este lado de otra silla y le dije a la enfermedad, siéntate allí. Son las cosas que yo dije esta mañana que como pentecostal yo hice. O sea, a mí me sorprendió lo que él me está diciendo. Y un hombre egresado del seminario puertorriqueño, del seminario evangélico de Puerto Rico. Así que el que me está diciendo es alguien que yo creo que está siendo honesto en lo que me está diciendo. Y me dice, y le dije a la enfermedad, mira enfermedad, a ti te conviene que yo esté vivo. Porque mientras yo esté vivo, tú puedes echar toda la broma que tú quieras y yo hago todo el trabajo que yo quiero para Dios. Mire cómo desafío. Así que echa toda la broma que tú quieras. Y sabes, si me matas, pierdes, porque no tienes a quién echarle más broma. Échame broma hasta que Cristo quiera. Pero pongámonos de acuerdo. Sigue echando broma que yo le sirvo a mi Cristo. Y ese anciano, con todos esos males y todos esos achaques y toda esa dolencia y todos esos cuadros médicos, hermano, viajando, atendiendo, desafiando, ayudando, sosteniendo, es una cosa increíble. Entonces yo me puse a pensar, yo acabo de cumplir 49 años de edad y tengo dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí. Y cuando él me dijo todo eso, hermano, yo me puse de pie y dije, Señor, quítame todos estos dolores. Porque yo tengo que empezar a hacer algo para ti realmente significativo. Y no es que no estoy haciendo, es que realmente creo que hay que hacer mayores cosas para Dios. Las cosas que sean efectivas. Jesús, esa es la invitación que Jesús nos está haciendo hoy a nosotros. Hermanos, si alguno quiere servirle, debe seguirle. ¿Y sabe qué? Va a estar donde el Señor esté, porque Él dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde yo estuviere, ¿dónde te quiere el Señor? Ponte a pensar en un momento, ¿dónde crees tú que el Señor te quiere? ¿En qué posición dentro de esta enorme obra que implica comprometido con ministerio evangelístico, plantando iglesias, ocupado en la enseñanza, ayudando en las estructuras de liderazgo local, trabajando en redes con otros ministerios diversos para apoyar las obras donde quiera que éstas se encuentren, trayendo y llevando cartas y dando noticias, compartiendo recursos, yendo a preguntar a los ancianos de la iglesia, miren, ¿qué hacer frente a este problema? Y luego regresar a su célula y explicarle a la célula la respuesta sabia de los ancianos de la iglesia. Miren mucho lo que se puede hacer. Sus profesiones particulares, lo que Dios le haya permitido a usted hacer. Usted diga, mire, yo este año le voy a dedicar al Señor una semana de mi profesión para ir a hacer, si usted es abogado, una clínica para servir en una comunidad y orientar en cuanto a términos legales. Por un lado usted está orientando en términos legales y por otro lado alguien está evangelizando a los que están en la cola para ser orientados en términos legales. Si usted tiene una barbería, baje a la Santa María de su barbería y vaya con los misioneros donde estén. Mientras otros están afeitando, usted está con una navaja por aquí, diciéndole al hombre, Cristo viene pronto. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. No estoy diciendo que ponga la navaja allí, pero estoy diciendo que su presencia allí hace la diferencia. Eso es importante. Sí, es importante. Los jóvenes que son deportistas, clínicas deportivas, donde quiera que vayan. ¿Sabe usted cuántas personas corren detrás de una pelota? Pues, ¿cuántos son los millones que van a ver el Mundial de Fútbol este año? Pero la cantidad es brutal. Usted sabe lo que es estar viendo un partido de fútbol. Son 9, 9, 18 corriendo en una cancha, pero hay los 60,000 que están en el estadio y están las cámaras de televisión rebotando en la misma señal a todos los países interesados. ¿Cuántos están viendo el partido de fútbol? Cualquier cantidad de personas. Queridos hermanos, hay tanto que podemos hacer. Hay tanto que usted puede hacer. Reciba la invitación de Jesús. ¿Quiere servirle? Debe seguirle. Esté donde Él está. Y la ñapa de todo esto es, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo nos honrará el Señor?
El Señor tiene una manera muy, pero muy elocuentes para honrar a los que son obedientes. La primera cosa, ha prometido estar con nosotros todos los días. Se mostrará y siempre será nuestro proveedor y nuestro gran ayudador. ¿Y sabe qué? Como nosotros no dependemos del dinero porque no tenemos fuentes de fortuna, la iglesia del Señor no es una iglesia adinerada, la iglesia del Señor es una iglesia que depende del Señor. Y todo lo que hace es confiando en que Dios es el que provee, el que multiplica, el que hace posible las cosas. Pues bien, yo he creído eso, hermanos. Nosotros somos una organización pequeña, nuestro presupuesto está copado con la obra del Señor, pero nosotros hemos dicho, vamos a ir a Honduras. Dios proveerá lo que nos haga falta para llegar allá. Yo quiero desafiarlos a ustedes a confiar cada vez más en el Señor. Confíen en el Señor, pero dispóngase para Dios. Porque qué bueno es sentirse confiado en el Señor. ¿Y su disposición? ¿Cuánto es su disposición para Dios? ¿Quiere servirle? Debe seguirle. Y usted va a estar donde el Señor esté. Y si usted le sirve al Señor donde Él esté, dice que su Padre le va a honrar. Los pastores indígenas, donde ustedes han estado, Dios está. Y Dios lo que ha prometido es que les va a honrar. Dios les va a honrar, Adriel. Lo seguirá haciendo. Dios nos va a honrar, la Iglesia Bíblica Metropolitana, por su compromiso con la misión. Lo seguirá haciendo. Pero Dios quiere más. Dios quiere personas que se levanten y le digan al Señor, Señor, yo quiero servirte y estoy dispuesta a seguirte, dispuesto a seguirte con mis limitaciones, pero te voy a seguir. Y esta mañana, esta tarde, esta noche, este es el desafío. Vamos a servir a Dios. Bien vale la pena. No solo porque Él nos honrará, sino porque veremos muchas almas que han conocido a Jesús agradecer nuestro compromiso y nuestro desprendimiento. Vamos a estar de pie, vamos a orar.